Este último formato lo actualicé como por allá en el mes de febrero, marzo del año pasado, pero algunos todavía utilizan el anterior a este. Entonces, para que lo tengan en cuenta, igual yo ahorita se los dejo acá en el chat, este es el formato. Y eh, ¿qué contiene esto? Entonces, la posición de la SP es importante que ustedes tengan claro que es diferente a la posición del contrato en SAP, porque muchos en el momento de poner la posición aquí ponen el número de la posición del contrato y realmente acá sí debería llevar un consecutivo 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? O sea, la cantidad de posiciones que debe tener la SP. El nombre de la posición no es el mismo de la descripción del ítem. El nombre de la posición es, a mí me queda más fácil decirlo con interventoría, siempre pongo ese ejemplo y es, por ejemplo, servicio coordinador de interventoría es la posición número 1. Entonces usted va a entregar también gastos reembolsables. Entonces la segunda posición debería ser gastos reembolsables, interventoría. No se va a entregar tiempo suplementario, sería nuestra tercera posición. La tercera posición debería llamarse tiempo suplementario, servicio interventoría. Eso es como por lo más fácil para mí, pero digamos en obras puede ser por lo menos ítem civil, la primera posición. Dependiendo también cómo esté, también va muy alineado a cómo esté el contrato de SAP, ¿no? Porque puede ser que el contrato de SAP tenga varias posiciones de ítem civil. Entonces va a cambiar también la posición de la SP. ¿Listo? Las columnas que están resaltadas en color gris, si en algo no, si de pronto no van entendiendo algo, porfa, levantan la mano y para que lo aclaremos y no nos quede ahí como en el limbo. Las columnas que están, ustedes ven ahí como sombreadas en gris, es porque esos datos en teoría deben traerlos tal cual están en SAP, o sea, ustedes no deberían editarlos. Y para eso, creo que debemos empezar a entrar a SAP para irlo como mirando en línea. Yo sé que algunos ya la tienen clara y de pronto esto es la repetidera, pero pues para otros no mucho. Que no la tenía bien. Entonces, para consultar el contrato, pues ahí lo hacemos de una vez en línea, entramos a la ME33K. Recuerden que a la ME33K entramos cuando ya tenemos el número del contrato operativo, o sea, el que inicia por 5 o por 7. Los que inician por 3 o por CW se consultan por la ME, que ahora se me olvida, ME2N, ¿sí? Entonces, ahí como para que lo recordemos, cuando a ustedes normalmente les dan a veces es el contrato marco, el grande que empieza por CW o por 3, entonces entramos por la ME2N, acá en donde dice, eh, bueno, antes de que le hiciera esto, dice otra cosa. En esta, que dice delimitaciones opcionales, en la que dice cabecera del documento de compras, lo despliegan y deben buscar un ítem o uno de estos listados que dice nuestra referencia. Le dan doble clic en nuestra referencia y se les habilita este cuadrito y aquí ponen el número que empieza por 3. Lo que yo siempre me acuerdo más de este contrato, 303-9701 y el relojito. Ahí se queda, ahí les va a desplegar como las posiciones del contrato, pero realmente también está el número del contrato marco o el que empieza por 5. Aquí dice el número del contrato. Este es el que realmente deben ir a consultar en la ME33K. Entonces, con el contrato operativo vamos a la ME33K y allí consultamos el contrato que quieran ver. Entonces, la posición que dice el formato allí en las tres últimas columnas que están señaladas en naranja son las que son del número del contrato. Entonces aquí debería ir el número del contrato que empieza por 5 o por 7. El número de la posición es esta, la que está antes de que ustedes ingresen a ver los ítems. Entonces acá, por ejemplo, estamos viendo Carvajal, la primera posición es mobiliario. Usted, para poder ver los ítems, les dan aquí en servicios, cuando la pantalla está más reducida, sales como una flechita hacia abajo y ahí deben seleccionar servicios. Y cuando le hacen ahí, pues ya les despliega todos los ítems que tiene esa posición. Entonces,
¿Cuál es el código del catálogo que deben poner aquí en la columna que dice código de catálogo, código de material? Este que dice aquí en SAP como número de servicio. Debe ser el mismo, ¿sí? Entonces deben traer y pegar. Número de personal externo. Algunos se confunden y me están colocando el que dice aquí texto breve. Es este, que también se llama número de personal externo, que así es que se llama el ítem en SAP. Porque si se dan cuenta, esto va amarrado, este obra muebles va como amarrado como a la generalidad, entiendo yo, del código de catálogo, pero no me describe el ítem que requiero usar, que eso me ha pasado en muchos formatos que me está llegando de el texto breve, el que realmente deben relacionar en la columna G, que dice número personal externo, es el mismo que dice aquí, número personal externo, que es realmente el ítem. Y el otro que está en grisecito es el precio unitario. Tiene que ser el mismo que está aquí donde dice precio bruto, que esa es la tarifa. Esos tres campos se deben traer tal cual como están en SAP, eh, eh, pegarlos y copiarlos. Eso cuando la SP, bueno, a mí se me olvidó haber hecho una claridad al inicio. Eso es cuando la SP ya que van a pedir ya tiene un contrato, ¿sí? Ya ahorita vamos a hablar de las SAs o algunos les dicen SI, ¿sí? Esto es cuando ya tienen un contrato y vamos a provisionar. Recuerden que esto lo habíamos mencionado en alguna oportunidad, todas las SPs que son de servicio sí o sí deben venir aprovisionadas la excepción es que hasta ahora vayan a generar el contrato, pero si el contrato ya existe, es de servicio, no hay opción de que yo se las cree si no es aprovisionada. Entonces, para que la podamos crear, pues necesitamos que venga esta información. Y aquí, entonces, ustedes ya en la columna N y O pusieron la posición. ¿Cuál es la línea de la posición en SAP? El ítem que ustedes seleccionaron. Entonces, acá dice desmonte de archivo. Entonces, aquí dice línea 50. Esa es la que ustedes me deben poner aquí. Cuando son de un solo ítem, pues es fácil porque si ustedes no lo ponen y yo entro y ahí dice que es la única posición y la tarifa coincide y todo, pues yo la selecciono. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí en esta posición hay 26 ítems. Entonces me toca a mí ponerme a adivinar cuál de todas o a buscar por la descripción, por la tarifa, que sí corresponde. Entonces debe ser línea, porque yo lo que hago es entrar y selecciono la línea que ustedes me digan. Si ustedes se equivocaron en poner la línea, cuando yo voy a hacer la revisión de que la SP no me da el valor, me toca empezar a mirar en dónde estuvo el error, ¿sí? Entonces, por eso es importante que tengan cuidado porque muchas veces se confunden también con estas líneas y yo les he tenido que escribir a algunos la línea que dijeron no es, el ítem no coincide, la tarifa no es o algún dato está mal. Es importante que tengan en cuenta que la cantidad de decimales son dos. En cantidad máximo, la cantidad de decimales son dos. Si hay un tercer decimal, debe ser cero. Si el decimal es diferente a cero, SAP de una vez me genera el error y dice que estoy colocando un decimal que no es válido. Entonces, eso muchas veces, y ustedes se han dado cuenta, cambia el valor que ustedes me están diciendo. Entonces, siempre asegúrense de que venga con dos decimales. Si no, lo que yo hago es aproximar y muchas veces a ustedes los pesos les afecta. Entonces, toca que lo revisen. En el caso de el tema de cuando son ítems globales, por ejemplo, cuando son gastos reembolsables, cuando son utilidad, administración o cuando el contrato se supone que con Fitlas no debería pasar, pero sé que pasa en algunos casos, cuando el contrato no quedó con ítems específicos, sino con algo llamado ítem global y ahí meten todo. Entonces, cuando es así, el valor que requieren va en cantidad y en el precio unitario va uno, pero deben asegurarse que el contrato quede así, porque muchas veces el contrato está invertido. En la cantidad quedó uno y en el precio unitario quedó el valor. Y aunque así esté en SAP, el apoyo transaccional no lo va a recibir. Entonces nosotros debemos, antes, ustedes deberían hacer esa validación. Cuando yo me doy cuenta, cuando estoy haciendo la SP, yo les digo, esto no tiene el P por Q invertido o busco el apoyo transaccional, pero eso hace que se demore más. Entonces la idea es que ustedes, cuando consulten el contrato, verifiquen que esos contratos que tienen ítems globales tenga ya el P por Q invertido, que es que el valor esté en el campo de cantidad y que en el precio esté uno. Así debe estar en SAP, en cantidad el valor y en precio uno si es así. ¿Listo?
El grupo de compras del FA, esto también lo encuentran en la misma ME33K, en el mismo contrato. Lo encuentran aquí en el sombrerito que dice detalle de cabecera. Cuando ustedes lo abren, acá dice grupo de compras. Ese es el que yo les pido que me pongan acá, porque SAP también al momento de generar la SP, antes de que yo empiece a llamar los ítems, uno de los primeros datos que me pide es el grupo de compras del FA, ¿sí? Entonces, ese lo consiguen ahí. Hay algo importante que también yo les he dicho, ustedes han validado que el contrato tenga disponible en cabecera. Ese también lo consultan acá por la M33K. ¿Por dónde? Aquí donde dice cabecera. Cabecera, estadística general. Y miren, acá les dice cuál es el valor previsto y cuánto le queda. Entonces ustedes no deberían estar solicitando una orden de servicio, una orden de compra mayor al disponible que tiene esto. Si es mayor, tienen antes de pedirme la SP a mí que tramitar con el SA, con el administrador de la orden de servicio, que amplíen ese valor. ¿Por qué? Porque a mí de pronto no me limita crear la SP. El problema está cuando la SP la aprueban y no genera pedido. La SP se daña y toca volverla a repetir hasta que o lo que hace muchas veces es que genera hasta donde le alcanza la plata, genera el pedido hasta donde alcanza la plata. Entonces ahí ya digamos que la SP se daña o nos toca volver a repetir el proceso, entonces es importante que validen eso, como también es importante que validen la fecha de vencimiento del contrato. Eso mismo lo validan acá en el sombrerito. ¿Cuándo inicia el contrato y hasta cuándo está válido? Porque eso sí es un impedimento para que yo pueda generar la SP. Digamos que con el disponible no hay problema porque yo la genero y se las paso, el problema está cuando genere el pedido, pero aquí de una vez cuando yo pongo el pedido y la posición, el contrato y la posición, de una vez me arroja y me dice el contrato estaba válido hasta tal fecha y ya no me deja avanzar. ¿Listo? Entonces, eso es importante, que son datos que deben validar ustedes antes porque yo se los devuelvo y digo ya el contrato no está válido. Entonces tienen que buscar otro vehículo o tramitar, o de pronto sea que ya hayan tramitado la ampliación, pero no se ha actualizado en SAP. Ha pasado que de pronto al apoyo transaccional se le ha olvidado actualizar. Entonces, eso es importante que lo garantice. ¿Listo? Eso con respecto a la ME33K y el formato. No sé si hasta aquí hay alguna duda. Bueno, el aprobador de la SP es el líder regional que va a aprobar, los jefes regionales que aprueban. Yo no les pido que me pongan el código, yo los tengo, solo que me pongan el que va a aprobar, que depende de cada regional, creo que ya cada uno lo tiene eh, presente. ¿Alguna duda con este formato, con la consulta en la ME33K? No, Bueno, señora. listo. Entonces creo que ahí está claro. Hay algo que es importante que ustedes creo que a veces les ha pasado que se confunden y es el tema de las SA, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizamos SAs? Les comparto mi pantalla aquí. Las solicitudes iniciales de arriba, ¿cuándo las usamos? Cuando el contrato es nuevo, cuando se van a hacer modificaciones contractuales o cuando son una contratación ágil. ¿Sí? Entonces, normalmente el contrato no existe y entonces para que exista tengo que entregar una SA. Ya ahorita hablamos de las imputaciones. O cuando el contrato existe, pero tengo que agregarle algún ítem, modificar de pronto alguna tarifa, entonces se utiliza una SA. ¿Listo? O cuando son contrataciones ágiles. Hay tres tipos de imputaciones que yo siempre que ustedes me piden una SA, muchas veces tengo que devolverles el correo y decirles, díganme con qué imputación. En el caso de OPEX, que creo que aquí solo aplica para Nórida y para Camila, que utilizan Bienestar, se utiliza la imputación K, que es centro de coste, centro de costo. Son los únicos que deberían pedirme imputación K en caso de una SA. Las otras dos imputaciones, que es U, que la puedo utilizar tanto OPEX como CAPEX, es cuando normalmente se pide más que todo para cuando vamos a incluir ítems que no requerimos entregar recursos. La imputación U no entrega recursos, es simplemente como un dummy, por decirlo así, para que puedan crear la línea en SAP. La imputación N, que sí es para proyectos, sí compromete recursos, tiene como la misma función de la K. Yo sé que muchos de ustedes cuando le preguntan al FA
o al gestor de abastecimiento con qué imputación y son de proyectos, ellos les dicen K porque es como la que tienen más asociada, pero en el caso de nosotros es N, en el caso de nosotros proyectos es imputación N, en el caso de OPEX es K, cuando se requiere que entreguemos recursos, que esa SA comprometa recursos o es K en OPEX o N en proyectos. Y en cualquiera de los dos aplica la imputación U, es muy raro el que la pide, pero a veces las pide, ¿sí? Entonces esa no amarra recursos, eso es más que todo para hacer alguna modificación contractual. No sé si con esta tienen alguna duda, porque he visto que aquí a veces quedan perdidos. Aquí es importante y yo siempre les digo, pregúntenle al FA, como él les pida la SP, la SA, así solicítenmela, porque muchas veces ustedes dicen, no, pidamos la SP normal y resulta que el FA le dice, no, necesitamos que sea una SA. Entonces, por eso siempre es importante que ustedes consulten al FA o al gestor de abastecimiento qué tipo de solicitud requieren, qué tipo de SP. ¿Listo? No sé si ahí tienen alguna duda. Recuerden que las SAs no van a provisionar. Si ustedes me piden que es para una modificación contractual y me envían el formato para aprovisionamiento, con aprovisionamiento yo no la voy a poder aprovisionar, no me deja. ¿Sí? Entonces, acá se utiliza el mismo formato, solo que para las SA ustedes no van a diligenciar estas tres últimas columnas. ¿Listo? Para que lo tengan presente con respecto al formato. Algo que se me olvidó decirles, y es que cuando ustedes hacen la SA, cuando diligencian el formato para la SA, acá en el número de personal externo, no me pongan toda la descripción del ítem, porque si ustedes se dan cuenta, yo no puedo poner más de 20 a 30 caracteres, es lo máximo que me deja SAP. Entonces, la descripción tiene que ser tan puntual que ustedes la puedan entender al momento de ir a buscar el ítem. ¿Sí? No pongan que servicio de interventoría, ingeniero civil, máster, no sé qué, porque todo eso no me va a caber. ¿Sí? Tiene que ser algo muy resumido porque así mismo el apoyo transaccional va a llamar el ítem allá. Él simplemente coge la SA y llama el ítem y así tal cual coge y lo migra. ¿Sabes? Entonces, cuando ponen mucho texto, no, igual yo no lo voy a poder eh, copiar todo. Yo copio y lo que cojas a entonces, ahí es importante que eso lo tengan claro. En el tema de cuando son solicitudes de SPs para compra. Entonces, compra no nos obliga a provisionar. Cuando entró FitClass no nos obligaba en el caso de compras, a provisionar. Entonces, en esa sí tenemos excepción de que podemos crear SPs o SIs sin aprovisionamiento. Pero pues, digamos que ya tuvimos ahí como bueno, ahí sí me aculpo yo de que me pidieron la SP con aprovisionamiento, como era compra, yo no, a mí se me pasó y no la aprovisioné y descubrimos que en algunos casos, en el caso de compras, genera pedido automático aunque no tenga aprovisionamiento y lo que nos explicaban es que él va y coge ese código de material, lo revisa con las descripciones y dice, este es el proveedor que tiene el material disponible y le asignan la orden en automático al proveedor. Entonces, cuando nos damos cuenta, ya la orden está en proceso de que traigan los materiales y de pronto no es el, el proveedor que se requiere. Entonces, ahí una de las cosas que yo siempre les pido es no se limiten a que yo solamente les envíe la Solpet, sino que verifiquen. Dijo ayer antier Luis Guillermo, yo también me equivoco, entonces yo también puedo haberme equivocado y en este caso no validé, no revisé que no había provisionado la Solpet y la Solpet, y digamos que unos ítems salieron asignados a un proveedor que no se estaba contemplando. ¿Cómo consultan la Solpet? Cuando yo les doy el número, ustedes eh, bueno, no sé si ya todos tienen permisos en SAP. Creo que ya algunos me han preguntado cuáles son las transacciones. Hemos hablado de la ME33K, que es para consultar contratos, la ME2N, que también es para buscar el número del contrato operativo. En este caso, la ME53N. Con el número de Solpet, ustedes entran a la ME53N, acá en estos cuadritos que dice otra solicitud de pedido, ponen el número de la Solpet, te aseguran que aquí diga solicitud de pedido, enter, y aquí consultan cómo quedó la Solpet. Entonces, mire qué fecha la creé, qué tipo, mire aquí está la imputación, si es N,
Si es de servicio les va a aparecer F, o si es de compras aparece Q, o en OPE queda en blanco. En el texto breve es la descripción de la posición, por qué valor quedó la descripción. En el tema de compras, recuerden que el centro logístico es muy importante y esa es una validación que ustedes deben hacer siempre que van a solicitar una SP de compras. No sé por qué aquí no tengo el espacio, pero bueno, en el formato yo siempre hay una columna que dice centro logístico, que solo aplica para cuando son compras. Es importante que ustedes verifiquen que ese código de material esté extendido a ese centro logístico que ustedes requieren que llegue, o la bodega, que puede llamarse así. Entonces, en el caso de las SCP de servicio, yo siempre pongo Bogotá porque todos nuestros proyectos están con ese centro y no pone problema, ¿sí? En el caso de los códigos de materiales, sí es importante que ese centro no que esté extendido al código de material. Ya nos ha pasado mucho y ustedes saben que tienen que escalar la solicitud a data maestra y eso va a demorar más. Lo ideal es que cuando a mí me llegue la solicitud, ya el código de material esté extendido a ese centro, porque si no, yo no puedo generar las sortes de una. SAP me saca el error y me dice que no está extendido, que no existe en ese centro. ¿Listo? Y ustedes aquí se van más a la derechita y encuentran el kit de contrato y posición. Ahí debe aparecer el número del contrato y la posición que ustedes me dijeron. Si esto está en blanco, es porque yo no lo aprovisioné. Entonces es importante que ustedes revisen eso. Eso especialmente para compras, porque lo que les digo, en servicios, a mí sí o sí me toca poner aprovisionamiento. ¿Listo? Entonces, para que por favor ustedes validen que esté esto aprovisionado, que el aprobador que es, porque yo trato siempre de poner el número, pero se me puede pasar y se me va otro nombre y cuando entra el jefe regional diciendo, me está generando error y a veces es porque no es, de pronto puse mal el que era y entonces pues la SP no le permite aprobarlo. ¿Listo? Esto con respecto a la consulta de Solpet. Ah, bueno, acá en la pestañita de estrategia de liberación, ¿cómo saben ustedes que está aprobada o no? Acá debe aparecer verdecito, en estado verdecito. Y en el otro, cuando esta está aprobada, cuando la Solpet ya está aprobada, y corrió el job para que genere pedido, aquí se le habilita otro chulito verde. ¿Listo? Entonces, muchas veces se queda a veces solo en el chulito acá y aquí les aparece un triangulito amarillo. Pues ahí es cuando vienen los problemas de que la Solfed de pronto no tenía, el contrato no tenía cabecera, no había disponible en la cabecera, entonces él no genera el pedido y por ende no corre el job. O hubo algún error en el ítem, a veces es la unidad de medida que ya ha bajado esos errores, pero nos pasaba que la unidad de medida no se hablaba con el código de catálogo y estaba generando error. ¿Listo? Jaime. Sí, Julie, una pregunta. Una vez el solicitante apruebe la SP, ¿cuánto es que demora para que se vea reflejado el pedido? ¿Cuánto puede El demorar? job corre normalmente, o bueno, seguro, el job corre a medianoche, ¿sí? Entonces, si la aprobó hoy, entonces ya mañana en la mañana debería aparecer. Pero sé que hay otros horarios en que a veces corre tipo mediodía, 2 de la tarde, entonces de pronto si la aprobó temprano, puede ser que al mediodía o sobre las 2 de la tarde o después de medianoche corra el job. Debería ser de un día para otro, ¿sí? Si no Listo, generó vale. pedido es porque algo pasó. Sí, si hoy la aprobaron y mañana consultamos y no generó pedido, es porque algún dato está errado y no se está conectando. Entonces nos toca revisar. ¿Listo? Vale, gracias. Ok. Listo. Eso con respecto a, Paola, eh, señor, una pregunta. Cuando se muestra que hay ese error que no corre yo, ¿hay alguna forma de saber por qué es? ¿O simplemente toca comenzar a revisar a ver qué es lo que está mal? ahí ya lo que toca es que ustedes me digan, yo tengo permiso a una transacción específica en donde ya me genera el error de por qué la Solpet no generó pedido. Entonces ahí me puede decir que el contrato estaba agotado, que los diferentes errores que les mencionaba, que el código de catálogo no pertenece a la unidad de medida, eh,
más que todo esos son como los errores que salen. ¿Sí? Entonces, ahí Ok, toca que si de pronto yo no me doy cuenta, ustedes me digan. Pero recuerden, si la aprobaron esta mañana y no les generó en la tarde, esperemos al otro día, porque debe ser que el job todavía no lo ha corrido, ¿sí? Entonces, al otro día, si definitivamente no genera pedido, puede que aparezcan los dos chulitos, pero revisamos y aquí sigue apareciendo en pedido y posición vacía, entonces me dicen y verificamos qué pasó, porque muchas veces nos toca escalarlo a línea de contratación, porque de pronto puede hacer que ni siquiera migró a Fieldglass. Entonces, cuando no migra a Fieldglass, ni siquiera en la transacción que yo tengo me deja verla, dice que no existe. Entonces, nos toca escalar la línea de contratación para saber qué pasó. ok, ¿Listo? A gracias. veces ellos allá la corren manualmente si no hay ningún problema. ¿Listo? Gracias. Recuerden que una vez la SP esté aprobada, yo ya no puedo modificarla. Ya si hay que hacerle algún ajuste, entonces, si la SP fue aprobada y no ha generado pedido, el FA debe concluirla. Siempre, antes de que ustedes me pidan un cierre técnico, deben pedirle al FA que concluya la SP. Y en el caso de las SA, cuando entregamos SA que compromete recursos, siempre tienen que tener presente que primero entregamos una SA, una vez se adelante el proceso y necesitemos entregar la SP, es necesario que el FA concluya la SA para que nos suelte los recursos y ahí sí podamos entregar la SP. Eso es importante. Algunos FAs no lo tienen claro y por eso es importante que ustedes lo tengan presente porque cuando es con imputación N o imputación K, nos está amarrando los recursos, o sea que sí o sí el FA debe concluir la FA o la SP, ¿listo? Cuando es SP, lo que les digo, si no ha generado pedido y tuvo un error, el FA debe concluirla. Si el FA no contesta, si el FA dice que no tiene permisos, ahí sí yo entro a hacerle cierre técnico. El control indica que primero debe estar el FA. Yo les hago a veces el favor, pero siempre les digo que venga un correo del líder diciendo por qué razón la FA no la pudo concluir el FA. Es importante que tengan eso presente, que no lo pido porque Julie tan mala no quiere hacerles el favor, sino que es que el control es así. El FA debería concluirlo y ahí sí yo entro y hago cierre técnico para que la FP suelte totalmente los recursos. Pero muchas veces nos saltamos el paso de que el FA le dé concluir. ¿Listo? Siempre el tema de ajustes de una SP, cuando cambia el valor, cuando modifica, cuando requieren que se le dé cierre técnico, debe venir con aprobación del líder. Toda solicitud de generación de SP, ustedes me la pueden enviar, pero debe venir después la aprobación del líder. Yo no genero SPs hasta que no tenga la aprobación del líder. Entonces, a veces ustedes me dicen, Julie, ya le envié la solicitud de SP. Yo les digo, ok, hasta que reciba la aprobación del líder. Si el líder se demora 3 días, yo no voy a generar la Solpet hasta que el líder no me la apruebe. Y es importante que aunque el formato no lo tiene, pero yo siempre se los he indicado, en el cuerpo del correo ustedes deben indicarme proyecto de donde salen los recursos. Yo sé que ustedes de pronto, voy aquí a poner un ejemplo, no estoy diciendo que sea el que lo haga, pero Diego de pronto solo tiene Sarbereo. Mi lógica debería decirme que la SP es de Sarbereo, pero el correo debe decirlo, ¿sí? Por más que sea mi lógica, el correo debe decir que los recursos van a salir del proyecto tal y del paquete. Por eso es importante que ustedes conozcan el control presupuestal y el disponible del proyecto. Los controles presupuestales están creados como ustedes me enviaron el presupuesto. Entonces, siempre es importante que ustedes me digan, mire, el paquete es tal y revisen que el paquete tenga disponible en la columna P o, bueno, en el control presupuestal que yo siempre que yo les genero una STP, les envío el control presupuestal actualizado. Entren al control presupuestal y revisen que ese paquete que ustedes me están diciendo tenga disponible, que no esté en negativo, que no esté en cero, porque yo se la voy a devolver. Yo no voy a generar la SP si ustedes no me dicen de dónde, o yo muchas veces lo que hago es que les escribo de qué paquete es, pero el correo debe decir eso, proyecto y paquete, y validen que el paquete tenga el disponible. ¿Listo? Recuerden que en el formato
no incluimos el IVA en ninguna, en el valor, en estas columnas, ni en precio unitario ni en el valor total. Yo siempre les digo, cuando la SP debe llevar IVA, incluyan una línea aquí que diga IVA y pónganme el valor del IVA. Porque con el cambio de FITGLASS, antes de FITGLASS, que eso fue antes de febrero del 2024, nosotros entregábamos las SPs incluyendo el IVA. Cuando se creaba, la SP iba con el IVA, pero con el cambio de FITGLASS ya no. Nosotros entregamos la SP sin IVA, pero eso no quiere decir que no consuma IVA. La SP sí debe consumir IVA. Si es de obras, bueno, hay servicios como apoyo transaccional que no se van al gasto, entonces no pagamos IVA. Apoyo HCE y algunos servicios de apoyo técnico. Lo demás, que se supone que es obra, interventoría, arqueologías y todo eso, deben incluir IVA, entonces ustedes deben ponerme aquí abajo la línea que diga IVA. Yo digamos que ya más o menos sé que en obras la única línea que lleva IVA es utilidad, que en interventoría todo lleva IVA, bueno, una parte de gastos reembolsables lleva IVA, la otra parte no. En diseños todo debe llevar IVA, pero de pronto el contrato tenga otra sección y eso no lo sepa yo. Entonces siempre es importante que ustedes me pongan aquí cuál es el valor del IVA, tanto para el cálculo de ustedes como para el cálculo mío, porque aunque yo genero la SP sin IVA, yo cuando la pongo en el control presupuestal, yo al control presupuestal ya le descuento el IVA para que ustedes cuenten con su disponible, ya asegurando que el IVA de esa Solpet se esté comprometiendo. ¿Sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, que aunque la SP, de pronto ustedes, cuando yo les envío el pantallazo y la SP dice que 200 millones, pero ustedes vienen y revisan acá en donde dice valor comprometido en Solpet, yo le tengo 250, es porque yo ahí ya le estoy sumando el IVA. Rolando, ¿tú ibas a preguntar algo? Sí, iba a preguntar que dónde podemos verificar qué tipo de IVA se le está incluyendo ahí en SAP, ¿sí? Que es L1 y no sé qué, o sea, cuando lo toma todo, cuando toma sobre la IU, para que de Ah, pronto, ok. ¿sí? Bueno, listo, ya les cuento. Entonces, eso es cuando ya genera pedido, ¿sí? Entonces, digamos que esas validaciones yo trato de hacerlas, pero pues también es bueno de pronto un ojito de ustedes. Entonces, por la M23N, por esa transacción, ustedes pueden consultar los pedidos. Entonces, yo aquí tengo un pedido de gastos reembolsables que me salió de A+. Entonces, fíjense que aquí les dice, bueno, cuál es la descripción, por acá les dice el valor, por acá está el número de la Solpet que generó ese pedido, cuál es el contrato. Entonces, bueno, hay dos cosas. Entonces, miren que aquí dice que 2.382.000 vale esta línea. En la primera pestaña o la lista que se puede desplegar, sale algo que dice estatus. Entonces, ahí en estatus dice que en pedido tiene 2.382.000, ¿sí? O sea, el mismo valor que está aquí. Pero ¿cómo saber cuál es el indicador de IVA que tiene? Está acá. En detalle de posición, la pestañita que dice factura. Pues acá en este caso dice indicador de impuesto LV. Eso quiere decir que no está consumiendo IVA. Cuando en el caso de obras, los ítems, las posiciones que no deben llevar IVA, se les pone 54, indicador de IVA 54 y no consume IVA. Y en la línea de utilidad se le pone L1, ¿sí? Entonces, si ustedes ven algún proyecto, algún pedido que tenga LB y el pedido es de obra, no le aplica. Díganme, Paola, está mal el indicador de IVA, yo debo pedir la corrección. Cuando nos salen esos indicadores M4, tampoco nos aplica M4, M2, no nos aplican porque nosotros no tenemos unos servicios efectuados. Esos son unos beneficios tributarios que nuestros proyectos no aplican, eso aplican eso para los negocios. Entonces, tampoco podemos permitir que tengan esos indicadores porque o nos están consumiendo IVA en todas las posiciones o nos están beneficiando de valga la redundancia, un beneficio tributario que nuestros proyectos no aplican y que tienen un control SOX, que entonces puede venirnos una auditoría. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo a mí se me pasó y ustedes están revisando o algo, les agradezco mi informe. Se supone que yo debo hacer la tarea, pero pues si ustedes lo ven, por favor me cuenten. ¿Sí? Cuando el pedido está consumiendo IVA y ustedes de pronto dicen, pero es que aquí el pedido no dice que tenga el IVA, sino que parece es el valor que se entregó en Solpet, acá en condiciones.
en condiciones y les dice, mire, el precio es tanto, le estamos cobrando tanto de IVA y el total es este, ¿sí? Digamos que en este caso, aunque se ve el IVA, este IVA que aparece con indicador LV, que no debería estar consumiendo IVA, es porque ese IVA está saliendo de una bolsa que tiene allá Ecopetrol de gastos, ¿sí? No del proyecto, ¿listo? Entonces, aunque todos los servicios puedan llevar IVA, la diferencia está de dónde sale la plata. En el caso de CAPEX, sale del mismo proyecto y ustedes deben presupuestarlo cuando hacen todo el ejercicio de presupuesto del proyecto. En el caso de OPEX, pues todas las SPs que nosotros entregamos no se entregan con IVA y el IVA sí lo paga Ecopetrol, lo paga de una bolsa que él tiene exclusivo para el IVA, pero no sale de nuestro presupuesto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan presente. No sé si ahí con eso quedó claro. O sea, Eh, cuando es de CAPEX y es de obra, ¿qué debe tener? Cuando es de CAPEX, entonces los ítems que no son utilidad, o sea, todos excepto utilidad deben llevar el indicador 54. Acá 54. en detalle de posición, en factura, el indicador de impuesto es 54. Y en la línea de utilidad sí debe tener L1. El indicador de impuesto debe ser L1. Se supone que esa L1 de validación la utilidad. debo hacer yo. ¿Listo? Ujú. Pero pues Ok. cuando ustedes lo consultan, de pronto ustedes lo consultan más veces y a veces la cambian, a veces yo lo consulto y está bien y de pronto algo hicieron o el apoyo transaccional consideró que ese pedido debía llevar otro indicador, entonces les agradezco me cuenten porque deben tener esos indicadores. En el caso de interventoría, sí debe ser L1, ¿sí? No van a ver el 54, sino L1. En el caso de AP Plus, o es LB o es L1, ¿sí? En el caso de diseños, L1, todo debe llevar L1. Esos son como los indicadores que utilizamos. ¿Listo? No sé si hasta aquí Ok, alguna pregunta. gracias. Bueno, listo. La otra que ustedes me preguntan muy seguido es cómo consultan el tema de hojas de entrada y creo que eso digamos que ahorita se les va a hacer más necesario con el cambio del reporte semanal. Si se dan cuenta, creo que Carol se sentó con cada uno de ustedes y les explicó el nuevo formato en donde deben reportar cómo va la ejecución. Entonces, para eso es importante que estén alineados con las cifras que aparecen en SAP, que debe coincidir con las que yo también tengo. Entonces, la primera consulta y es cómo, qué ha causado o ejecutado el proyecto. Entonces, causado yo me refiero a hojas de entrada. Cuando hablamos de ejecución es hojas de entrada más estimados. ¿Listo? Entonces, eso lo consultan por la transacción CJ3. Entonces, en CJ3, yo voy aquí a seleccionar cualquier proyecto. Entonces, siempre que abre, entonces sale esta ventanita, ahí le ponen SP, Enter, y acá en perfil BD ponen muchos ceros y el 1, hasta que se llena el campito. El último es el 1 y Enter. En proyecto, el número de la máscara, la que empieza por IC, entonces voy a seleccionar aquí aquí anda Julie. El IC0228. Entonces, grupo de clase de coste. Entonces, solo en proyecto, los demás campitos lo dejan quietico hasta grupo de clase de coste. Entonces, ahí ponen este texto. Z, guión al piso, COX, guión al piso, WIP. En la fecha de contabilización, el periodo que ustedes quieran consultar. Yo normalmente bajo toda la historia del proyecto y ya después en mi tabla dinámica yo filtro. Entonces, este SAP empezó a funcionar a partir del 2016, más o menos. Entonces, yo siempre pongo 1 de enero hasta él te pone en automático el último día del mes que esté en curso. ¿Listo? Entonces, en este caso, 31 de mayo. En variante de visualización es la misma que arriba, solo que con este slash. ¿Listo? Y en otras opciones deben seleccionar no 5000, sino son como 7, 8, 9. ¿Sí? Y enter. Acá en el relojito, les dan el relojito, se demora un poquito cargando si el proyecto de pronto es muy viejo y tiene muchos registros.
Igual lo pueden hacer si solamente quieren ver el mes de abril del 2025, entonces pueden primero de abril del 2025 al 30 de abril del 2025. ¿Listo? Entonces, ¿cómo diferencian? Bueno, esto lo pueden exportar a un Excel. Yo siempre me lo llevo a un Excel. Entonces acá en lista, exportar, hoja de cálculo del coste o más rápido por aquí está el icono, hoja de cálculo de coste. Lo llevan a un Excel y allí pues casi siempre yo les paso el Excel o me ven en tabla dinámica, es lo que yo hago. Ese se demora un poquito en descargar. Entonces, permitir y permitir en los dos avisitos que les salen. Aquí ya que me sale el control presupuestal para que ustedes tengan presente que yo siempre se los envío, que se los envío actualizado, lo que yo les diligencio acá en la columna que dice valor hoja de entrada es solo hojas de entrada y yo no sumo estimados, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente porque hay, digamos que el estimado puede pasar, que es lo que debería suceder, que se cubra con la hoja de entrada, como puede pasar que se reverte el estimado y que no se dé, ¿cierto? Entonces, por eso siempre yo les digo, el disponible del proyecto es tanto, pero solamente cuenta hojas de entrada. Entonces, listo. Acá con el reporte de CJ3, entonces yo siempre, en grupo de clases de coste, están como los tipos de documentos. Entonces, todos los demás, excepto el que dice ZPS accrual, son hojas de entrada. Y todas estas son hojas de entrada. Y el que dice ZPS accrual es el estimado. Si ustedes quieren, entonces, pues, digamos, en mi manejo es que yo a todo eso le pongo hoja de entrada, para no confundirme con todas esas documentos. Es el único cambio que yo le hago a este reporte. Dije, yo no vi a Iván. Ah, bueno, entonces aquí, ¿sí está? Ah, sí, sí está Iván. Yo me acordé que él me había pedido esto. Entonces, en definición del proyecto es el número de la máscara, ¿sí? Ahí como, le voy a explicar así rápidamente los campos que traen. El elemento PEP. Recuerden que siempre que ustedes me envían que les aprueban un proyecto, yo les digo, envíen el presupuesto y díganme los activos que vamos a crear. Entonces, esos realmente son elementos PEP. Entonces, creo que tengo ahí en mi cabeza bodegas. En el caso de bodegas, ellos iban a intervenir como 6, 7 bodegas, no recuerdo bien. Entonces, cada bodega es un elemento PEP, ¿sí? En el caso de Sarbereo, cada punto es un elemento PEP, que asimismo pedimos la SOLPEP, especialmente cuando son obras. Si ustedes van a intervenir 5 activos, debemos crear esos 5 activos en SAP y cuando ustedes me piden la Solpet, pues yo debo crear 5 Solpet, no puedo crear una sola. ¿Listo? Entonces, esto que se llama ese elemento PET es ese activo que creamos allá. ¿Listo? Otro dato aquí importante es la columna ahí que es valor moneda objeto, que es el valor causado o estimado. En qué moneda se está haciendo y la fecha de contabilización. Si ustedes revisan el reporte un poquito más allá, van a encontrar que está el documento de compras, que es el pedido por el que se realizó la causación. Por aquí encuentran el periodo, que es el mes, y el ejercicio, que es el año. Por acá encuentran una descripción, que puede ser la línea que se creó la Solpet. La posición de ese pedido, creo que eso es como lo más importante. Ah, bueno, y si quieren mirar por contratista, hay una columna que se llama clave referencia 3. Entonces ahí pueden revisar por contratista. Ya ustedes arman la tabla dinámica como ustedes quieran. Yo, digamos que cuando se las comparto, siempre la tengo así estructurada, que es como yo la entiendo y como yo la manejo, pero pues de pronto ustedes tengan otra forma diferente. Siempre me traigo el número del pedido, la posición, la descripción de esa posición y el valor. ¿Sí? Entonces, todo lo que dice ZP accrual es estimado y lo que dice hoja de entrada es lo que realmente se ha causado. Ya ustedes ahí entran a verificar si les coincide, cuánto han causado, si el contratista, bueno, también se puede traer por aquí el contratista y
cuánto han causado em, ¿por qué? Por ese contratista, si lo quieren agrupar por contratista. Así como aerovías, el nombre del líder del proyecto, esos son viáticos. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Esto hago la claridad que solo aplica para CAPEX. OPEX tiene otra transacción y se consulta diferente. ¿Listo? Entonces esto solo aplica para CAPEX, esta consulta. Y así ya pues ustedes revisan cuánto ha causado el proyecto. No sé si con CJI3 tienen alguna duda para poder ir a revisar CJI5. Yo tengo una duda, Julie, y es en las hojas de entrada, si por ejemplo el corte de Ecopetrol es no sé, el próximo viernes, desconozco la fecha, pero que sea el próximo viernes 23 de mayo. Ujú. eh, si, por ejemplo, se generan hojas de entradas después del 23 de mayo, ¿nos aparecería aquí como en mayo o nos aparecería acá en junio? Si se generan después de, digamos, con las fechas que tú dices, aparecen a partir de junio, ya sería causación de junio. O que, o sea, acá aparecería las hojas de entrada, por ejemplo, si el corte es 23 y se hacen el 29, ya aparecerían en el mes de junio, ¿cierto? Así es como te entiendo. Ajá, sí, Ok. sí, señor. Digamos, si tú quieres visualizarla, tú lo que puedes hacer en el reporte es poner la fecha hasta junio. O sea, no te limita a que tú le pongas fechas futuras en CJ3, ¿sí? Ujú. Y lo que pasa es que tienes que tener presente es el campo que te digo de ejercicio y periodo, ¿sí? O la fecha de contabilización, ¿sí? Pero yo siempre me voy es con el ejercicio y el periodo, porque la fecha de contabilización yo puedo decir, ah, no, está en mayo, pero en el periodo y ejercicio, pues sí me dice en qué periodo quedó contabilizado, ¿sí? Vale, O vale, sea, gracias. tú filtras 2025 y junio, y entonces ahí te va a decir qué te quedó, que aunque se hizo en mayo, te quedó pero en el periodo de junio, Listo. ¿listo? Ok. ¿Alguna otra duda con Sí, CJ3? sí. Bueno, una pregunta Dime. es con respecto a los elementos PEP. Los elementos PEP, por ejemplo, mirando lo de bodegas, si yo tengo una bodega y yo tengo ahí a plus, obra, todo eso, ¿el elemento PEP es de la bodega o es de cada uno de estos integrantes de la bodega? Como interventoría, De plus, la obras, bodega. etcétera. No, elemento que va, o sea, si tú dentro del ejemplo, bodega Chichimene, y tú me dijiste, Paola, me crea una solpe de interventoría y los recursos se toman de Chichimene, entonces esta SP de interventoría o ese pedido de interventoría te va a aparecer dentro de la bodega de Chichimene, dentro del elemento web de Chichimene, ¿sí? Pero si de pronto, Julie, el paquete queda general, o sea, no queda pronto, Ah, o siempre va a quedar amarrado a un activo no, desde el en el principio. caso por lo menos creo que este es un buen ejemplo de mira, en el caso de este proyecto, fíjense que, ay, espérame, porque creo que esta no me está dejando, es que esta no tiene tantos elementos, pero mira, por ejemplo, Julie me corrige, usted facilidades es un tema de central, ¿sí? Pero Ujú. tienen el tema de interventoría y el tema de A+, están general, como lo menciona Jaime. Entonces, esos están en otro elemento PEP. Mira, por acá Ya. aparece A+, en otro elemento PEP. Y así va a aparecer con los otros proyectos. Es que espérenme que creo que yo tengo por acá un CJ3 que tiene todos los proyectos, o por lo menos nos deja ver bodegas, que creo que es el mejor. Ay, no, que no. Este. Miren, en el caso de bodegas, si yo pongo aquí el elemento PET, eh, vamos por aquí, nos filtremos aquí cualquier elemento PEP. Creo que es, por ejemplo, el 14. No este. Estos dos. Miren, dentro de este están obras,
pero miren que también hay, este es DINA Patio 1. Entonces están las obras y está también interventoría. Y puede ser que en algunos casos aparezca plus, porque ustedes pudieron haberme dicho que esta SP es del paquete de obras de A plus, de DINA, ¿sí? Entonces, esta es la bodega de DINA, pero fíjense que no está solo obras, sino que también está interventoría. En el caso de cuando son generales, pasa lo del caso del proyecto que estábamos viendo. En un lado están las obras, en un elemento PEP están las obras, como en este caso de facilidades, y en otro elemento PEP puede aparecer A plus, ¿sí? Este proyecto no ha tenido interventoría, entonces por eso, pero miren, por acá está otro paquete que está Ciara y Petroco, pero ahí no tengo A plus ni tengo interventoría porque A plus quedó en otro, quedó general. Entonces, esos son de los distribuibles, por decir así. ¿Listo? Ok. Ok. Entonces, vamos a ver CJ5. Entonces, con CJ3 miramos lo causado y lo estimado. ¿Sí? Con CJ5 miramos lo que está comprometido en Solpet y pedido, que es lo que yo les pongo en las columnas que dice comprometido en Solpet y comprometido en pedido. Recuerden que una vez la Solpet genera pedido, esta columna de comprometido en Solpet yo la pongo en 0 y el valor se va para la columna que dice pedido. Y lo mismo pasa en CJ5. En CJ5, aunque aparezca el registro de la Solpet, esto debe aparecer en 0. Entonces, el mismo proyecto, vamos a consultar el mismo proyecto. En este caso, el grupo de clase de coste queda en blanco. Aquí las fechas tienen que ser desde que el proyecto nació mínimo. O sea, si el proyecto se creó el 1 de enero del 2025, entonces la fecha inicial que usted debe poner es 1 de enero del 2025, aunque yo siempre pongo 1 de enero del 2016. Pero por lo menos para que sepan que deben partir por lo menos de la fecha en que nació el proyecto o que se creó en SAP. Y esta sí debe ir, la fecha de fin debe ser a futuro. Entonces pónganla por allá a 10 años. Pues yo siempre dejo 2035. Porque si ustedes la ponen a la fecha de hoy, él les va a cortar. Yo siempre que hago la Solpet, entonces pongo que la Solpet va hasta el 31 de diciembre del 2025. Entonces les va a cortar hasta el mes en que él reconozca esos recursos, ¿sí? Si yo de pronto dije, no, ustedes me dijeron que esa SCP era por 3 meses, entonces yo la puse hasta agosto, entonces les va a traer las SCPs que tienen fecha hasta agosto. En la variante de visualización, utilicen esta, /OMGC y Enter. Deben darle Enter para que coja la variante. Y en otras opciones, igual que CJ3, deben dejar los números 9. ¿Listo? Y Enter. Y que el relojito que procese. También lo exporta. Yo la verdad aquí poco reviso, pero digamos que si ustedes quieren hacer una validación rápida, simplemente se van a lo último y le hacen aquí en estos 3 punticos que les recoja y él les dice, mire, en Solpet usted tiene comprometido 276 millones, tienen que tener en cuenta que aquí él no está contando el IVA. ¿Listo? Entonces, por eso a veces ustedes dicen, pero es que Julie en CJ5, en el CJ5 a mí me parece que tengo 650 millones comprometidos y tú en tu control presupuestal dices que son 700, porque te digo sí, porque SAP no está contando en Solpet el valor del IVA, ¿sí? Entonces yo sí lo tengo que tener allá presente. Y sí, y acá en pedidos, acá puede pasar lo mismo, que pueda haber una diferencia porque de pronto aquí algún pedido no tiene el indicador de IVA correcto. Y yo en mi control presupuestal sí estoy contando que ese pedido tiene que estar amarrando el IVA. ¿Listo? Entonces este también lo pueden exportar, igual que allí, o lista, o aquí en este botoncito. En este, si antes de que generen la tabla dinámica, deben borrar unas líneas. Estas mismas líneas amarillitas que salen aquí, les sale allá. En el CJ3, si usted no totaliza, en el CJ3, si ustedes no totalizan, pues no les va a salir esas líneas amarillitas. En CJ5, él sí ya por default trae esas líneas totalizadas.
ya la variante lo tiene así. Entonces, miren, el reporte le sale así. En el nivel 2 es donde están todas las líneas amarillitas. Yo las elimino. Asegúrense que no, que al hacer ese filtro no vayan a eliminar líneas que sí necesitamos. Yo utilizo mucho este cuadrito que dice celdas visibles, porque si no me elimina cosas que están ocultas o que el filtro estaba ahí ocultando. Acá yo no modifico nada. Entonces acá en la columna A les dice si el documento, allá va, primero salen las solpes y después salen los pedidos, ¿sí? También trae el elemento PET, trae el número de la solped o del pedido, cuál fue la descripción de esa posición, quién es el acreedor, cuál es el proyecto, cuál es la posición y el valor que hoy, mire, el que dice plan, moneda, objeto es con qué valor se creó ese documento. No quiere decir que ese documento esté comprometiendo hoy ese recurso. Donde sí les dice qué recurso está comprometiendo, el que dice valor, moneda, objeto. Fíjense que es, por ejemplo, esta SP. Dice que se creó con 129 millones esa posición, pero en estos momentos ya no tiene nada. Ya eso se consumió o pasó a un pedido. ¿Sí? También se creó. Yo pues con esto también genero una tabla dinámica que pues ya ustedes la podrán generar a su gusto, pero yo siempre entonces diferencio en columnas cuál es el tipo de documento, me traigo el número del documento, el valor que tienen esas líneas, traigo la posición de referencia y el campo que se llama denominación, que no lo veo. Denominación del objeto, que es la descripción de esa posición con la que te crea. Y entonces miren que aquí les diferencia. Lo que aparece en la columna pedido es lo debe, en la mayoría de los casos debería ser así si el indicador de IVA está bien, debería coincidir con el control presupuestal donde yo les digo que lo que está comprometido en pedido y lo mismo, bueno, en Solpet sí no nos va a coincidir por lo que les digo. Yo tengo en cuenta el IVA, acá CJ5 en Solpet no tiene en cuenta el IVA. ¿Listo? Entonces, así es que ustedes consultan, digamos que es una manera rápida de decir, venga, ¿cuánto he causado? ¿Cuánto tengo comprometido? Y mi aprobado fue tanto, entonces resto esto y así puedo saber el disponible del proyecto. ¿Listo? Esto es, digamos que a grosso modo lo que es la capacitación. Entonces, no sé si tengan alguna duda con CJ5 y con todo lo que hemos hablado porque ya se nos fue el tiempo. Diego. Pau, en el CJI5, dentro de los valores que te está registrando, ¿aparece también los valores de estimados? No, O ahí no se recoge. no, CJ5 no recorta estimados, Ok, ¿sí? solo con el Hasta que tú no CJI3. causes, el CJ3 te aparecen los estimados, sí, lo que tú estimaste, pero el CJ5 te va a seguir apareciendo porque de pronto a veces no te coincide. Si tú dices, venga, pero si yo tengo en ejecución de, bueno, aquí decían, por ejemplo, tengo 100 millones, pero en el pedido todavía me aparece como si eso no se hubiera descontado. No, en el pedido no se va a descontar hasta que no haya una hoja de entrada, ¿sí? Ok. Entonces, por eso en el disponible, cuando yo les envío en el control presupuestal, el disponible no cuenta estimados, porque ese estimado no me lo está quitando, no me está quitando en lo que tengo comprometido, ¿sí? Para que lo tengan Listo. ahí presente. Entonces, CJ5 es para saber qué tienen comprometido en Solfed y en pedido. Y CJ3 para que consulten qué han ejecutado, tanto de hojas de entrada y cuáles son sus estimados. Dale, Pau, ¿Alguna gracias. otra, dale, alguna otra duda, inquietud? La idea es que después de esta capacitación, esas sesiones de proyecciones, de estimados, que las solicitudes de sueldo fluyan, mejor dicho, de la mejor manera. Es que fue Dale, como Pau. mucha información, menos mal lo grabamos.
Que lo que entiendo lo que Ok. dice es que igual no nos debemos fiar de lo que sale aquí porque pueden haber errores. O sea, Pero por el IVA, por no sé qué, por eso. Entonces nos solo toca por el IVA, o por el sea, IVA, no, por el solo IVA, debería ser sí, el o sea, IVA. el Y mínimo no ahí. es que sean Ujú. errores, no es que sean errores. O sea, es que SAP en Solpet no estamos entregando la Solpet con IVA. Por eso en mi presupuesto yo sí debo contemplarlo, yo sí debo decirles, venga, ojo, porque esta Solpet, aunque la estoy creando sin IVA, usted, la Solpet sí le va a entrar a quitar el IVA a su proyecto. Entonces, por eso el Ujú. disponible que ustedes deben tener muy presente es en el que yo les envío Incluyendo el el IVA. control presupuestal. Ujú. Y cuando ustedes vean esas diferencias, porque ustedes a veces entran y dicen, no, pero es que no me coincide el valor, muchas veces es eso. ¿Sí? Yuli, yo tengo una duda y tú me corregirás. Creo que a veces en el plan monoobjeto, sí, o sea, lo que teníamos planeado crear en pedidos, cuando reversamos un pedido, ya fuera porque necesitamos liberar recursos o porque quedó mal y tocó corregirlo, creo que en ese plan, ese pedido, así se borre, creo que sigue sumando, ¿cierto? A veces me parecía que Sí, creo siga que él no se sumando, ¿no? O corrige. sea, Ajá, lo él no se último, corrige. si realmente nuestro proyecto cuesta, no sé, 100 pesos, puede que aparezca en ese plan, pueda que aparezca 200 pesos, porque eso no se corrige, ¿no? O sea, siguen sumándole Ujú. en el plan, ¿no? Y lo mismo pasa con las SPs. O sea, él acá te deja el registro de todas las SPs que tú creaste, así las hayas Ujú. concluido, así les hayas dado cierre técnico. Entonces, lo que tú dices, tu Ah, proyecto puede costar 6.000, pero las SPs que se generaron tuvieron un valor de 7.000, pero no necesariamente es que tú hayas ejecutado 7.000. Es que hay SPs que se reversaron, que se concluyeron, que se eliminaron, o el pedido en algún momento costó un valor, pero realmente en el pago, en la causación, pues el valor fue menos, ¿sí? En la ejecución fue menos. De acuerdo, sí, sí, de pronto entonces esa columna ese de plan no nos va a decir mucho, ¿no? O sea, puede que No, presente, sí, no mucho. De pronto cuando quieren hacer análisis de que cuánto entregué en el pedido final inicialmente y cuánto realmente ejecuté, ¿sí? sí, Terminé ejecutando. ok, Bueno, no sé si vale, hay Julie, alguna gracias. otra pregunta. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que hayan A ti, quedado Julie, todas muchas las Gracias, dudas Pau. gracias. disipadas. Muchas preguntas, Muchas gracias. muchas menos preguntas, muchas Muchas menos preguntas. gracias, Pau. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas Julie. gracias. Gracias, Pau. Vale, Que estés muy a bien. gracias. todos muchas Cero preguntas gracias. después de esta Gracias. Gracias, capacitación gracias a para todos. Yuli. Gracias, Julie. Claro, Muchas gracias, eso Julie. tiene que bajar. Quedó Gracias, grabado. chao a Chao, Bueno, que todos. quedó estén bien. bien. Chao. Hasta luego. Chao, Chao, que estén chao. bien. Chao, Chao. gracias. Gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Julie piensa que lo de